vamos a encontrar expresiones equivalentes a los logaritmos, aplicando las propiedades de los mismos. Recuerden, en la tercera propiedad de los logaritmos me dice que el logaritmo de un número elevado a una potencia es igual a multiplicar la potencia por el logaritmo del número. Entonces, en el primer ejemplo, tengo un logaritmo base 10. Recuerden que cuando no aparece la base, se asume que la base es 10 de x al cubo. Por lo tanto, esto va a ser igual a la potencia, que es 3, multiplicando al logaritmo de x. Y esta es la respuesta del primer ejemplo. En el segundo tenemos logaritmo base 10 de la raíz cuadrada de x. Aquí, cuando aparece una raíz cuadrada, recuerden que también se puede expresar como una potencia. Esto va a ser igual al logaritmo de x a la 1 medio. Un radical se puede expresar como una potencia fraccionaria, donde el denominador viene del radical, en este caso cuadrado, por eso es 2 el denominador, y el numerador es el exponente del número que esté dentro del radical, en este caso x está elevado a la 1, por eso aquí el exponente es 1 medio. Ahora sí puedo aplicar la propiedad del logaritmo, y esto sería igual a 1 medio multiplicando al logaritmo de x. Y esta es la respuesta del segundo ejemplo. Continuando con los ejemplos para aplicar las propiedades de los logaritmos, me muestra ahora los siguientes. La indicación dice: aplica las propiedades de los logaritmos para escribir en forma desarrollada las siguientes expresiones logarítmicas. Puedo utilizar una, dos o las tres propiedades de los logaritmos para desarrollar una expresión logarítmica, como podemos ver en los siguientes ejemplos. En el primero tengo un logaritmo base 10 y ahora el argumento del logaritmo, que es el número o la expresión que está después de lo que nos indica el logaritmo, en este caso es el producto de x por y él está dividido entre z. Entonces aquí tengo el producto de dos números y esos dos números a su vez están siendo divididos por otro número. Aquí voy a utilizar la primera y la segunda propiedad de los logaritmos. Como yo veo que el número z está dividiendo al producto de x y y, lo primero es expresar ese cociente que tengo aquí, según la segunda propiedad de los logaritmos, que me dice que si tengo la división de dos números es igual a expresar los logaritmos como una diferencia. Entonces tendría lo siguiente: logaritmo de x por y menos logaritmo de z. Ahí apliqué la segunda propiedad de los logaritmos, expresé el cociente como una diferencia. Ahora aquí veo que tengo un producto, entonces voy a aplicar la primera propiedad de los logaritmos, que me dice que el producto de dos números afectados por un logaritmo es igual a la suma de los logaritmos de ambos números. Entonces esta expresión desarrollada quedaría de la siguiente manera: logaritmo de x más logaritmo de y menos logaritmo de z. Esa es la respuesta al primer ejemplo. En el segundo observamos que tenemos el producto de dos números y a su vez cada uno de esos números está afectado por una potencia. Entonces aquí voy a aplicar la primera y la tercera propiedad de los logaritmos. La primera es la propiedad del producto y la tercera es la propiedad de la potencia. Primero voy a desarrollar el producto de los números, expresarlo como la sumatoria. Tendría logaritmo de x al cubo más logaritmo de y al cuadrado. Y ahora puedo utilizar la tercera propiedad en cada uno de los
términos de esta expresión, me quedaría la potencia multiplicando al logaritmo de x. Y en el segundo término sería la misma propiedad, 2 multiplicando al logaritmo de y. Esa es la respuesta al segundo ejemplo. Tenemos un tercer ejemplo con la misma indicación. Tengo que desarrollar el argumento de ese logaritmo y vemos que tenemos producto de dos números y estos a su vez están siendo divididos por otro número. Es muy parecido al primer ejemplo, pero ahora cada uno de los números está siendo afectado por un exponente. Entonces vamos a desarrollarlo. Primero vamos a tomar la división. Me quedaría logaritmo base 2. Ahora mi logaritmo es de base 2 de x a la quinta potencia por raíz cuadrada de y menos logaritmo base 2 de la raíz cúbica de z. Aplicamos la segunda propiedad para desarrollar el cociente como una diferencia, una resta. A continuación aplicamos la primera propiedad para desarrollar el producto de estos números. Quedaría logaritmo base 2 de x a la quinta más logaritmo base 2 de la raíz cuadrada de y menos logaritmo base 2 de la raíz cúbica de z. A continuación vamos a utilizar la tercera propiedad para quitar la potencia de los números. Este sería 5 por el logaritmo base 2 de x. Recuerden que aquí raíz cuadrada de y es como si tuviéramos y a la 1 medio, y aquí raíz cúbica de z es igual a z a la 1 tercio. Por lo tanto me quedaría más 1 medio de logaritmo base 2 de y menos 1 tercio de logaritmo base 2 de z. Y esta sería la respuesta al tercer ejemplo. Tenemos los siguientes ejemplos. Ahora vamos a utilizar a la inversa las propiedades de los logaritmos. La indicación dice: escribe las expresiones logarítmicas siguientes como un logaritmo único con un solo argumento. Entonces tengo que observar primeramente que los logaritmos que aparezcan en la expresión todos tengan la misma base. Como en este ejemplo, todos tienen base 3. Entonces sí se puede reducir su argumento, observando las operaciones que haya entre cada expresión logarítmica. Aquí veo que hay una suma y una resta. Entonces voy a aplicar la propiedad de los logaritmos del producto y del cociente. ¿Sí? Observamos entonces, nos quedaría de la siguiente manera. El logaritmo es de base 3. Tengo suma de dos números que lo voy a expresar como un producto y resta de un número que sería división. Esta es la respuesta: logaritmo base 3 de x por y sobre z. En el segundo ejemplo, observo que hay el producto de un número multiplicando a la expresión logarítmica en cada uno de los términos. Aquí voy a utilizar la tercera propiedad a la inversa, primeramente. Entonces, esto es igual al logaritmo de x, el número que está multiplicando pasa como potencia, al cuadrado
más el logaritmo de y, el número que está multiplicando pasa como potencia al cubo, menos el logaritmo de z a la 1/2. Ya tengo mis expresiones logarítmicas sin coeficientes, podemos llamarles, sin números que los estén multiplicando. Entonces ahora sí ya puedo utilizar la primera y la segunda propiedad para reducir el argumento. Veo suma de dos números y resta de un número, entonces igual voy a tener multiplicación y división. La expresión reducida quedaría logaritmo de x al cuadrado por y al cubo sobre z a la 1/2. Para terminar, si tengo expresiones que tengan potencias fraccionarias, las voy a representar como radicales. En este caso quedaría logaritmo de x al cuadrado por y al cubo sobre raíz cuadrada de z. Y esta sería la respuesta al segundo ejemplo. El poder cambiar de una expresión logarítmica, mover su argumento, ya sea desarrollado o a contraerlo, nos va a ayudar a resolver las ecuaciones logarítmicas. Como en cualquier ecuación, nosotros vamos a buscar aquí el valor de la incógnita, en este caso el valor de x. Tengo una expresión logarítmica, me dice logaritmo base 2 de x es igual a 4. Con esta expresión yo voy a buscar el valor de x. Me voy a apoyar mucho en la definición de logaritmo. Recuerden que la definición de logaritmo es esta. Si yo tengo un número de base b elevado a una potencia, esto va a ser igual a otro número. Y esto es equivalente a la expresión logarítmica de x igual al logaritmo de base b del número m. Recuerden que en un logaritmo lo que estoy buscando es a qué número voy a elevar la base para obtener el número m. ¿Sí? Entonces es lo que voy a utilizar, la definición de logaritmo. Voy a cambiar esta expresión logarítmica a la expresión exponencial equivalente. Yo tengo la base 2, en este caso 2 va a ser elevado, si yo veo aquí la propiedad, a x, es decir, al número que está después del signo igual de la expresión logarítmica, en este caso a la 4, y esto va a ser igual al número o argumento del logaritmo, en este caso x. Si yo elevo 2 a la cuarta potencia en mi calculadora, me va a quedar que x va a ser igual a 16. Y esta sería la respuesta del primer ejemplo. Continuamos con los ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Recuerden, estamos buscando el valor de x para que esta expresión sea cierta. Entonces, aquí nuevamente vamos a utilizar la definición de logaritmo. Tengo mi base, que es 3, y lo voy a elevar al número que está después del signo igual de la expresión logarítmica, que sería 2.5, y esto debe ser igual al argumento, que en este caso es x. Entonces aquí, si yo busco esta expresión en mi calculadora, voy a buscar la tecla que esté así, x a la y o y a la x. Voy a teclear primero 3, después esta tecla y tecleo 2.5, signo igual, y me va a dar como resultado 15.588 como valor de x. De la misma manera en el ejemplo número 3, mi base ahora es 7, lo voy a elevar
a la 1.6 y esto va a ser igual al argumento que es x. Entonces de la misma manera lo hago en la calculadora, elevo 7 a la potencia 1.6 y me debe dar como resultado el valor de x, que en este caso es 22.498. Y ese sería el resultado del tercer ejemplo. Ahora observamos el ejemplo 4. Me dice que es logaritmo base 81 de x es igual a un medio. Voy a buscar entonces el valor de x para que esta expresión sea cierta, para que se cumpla la igualdad. Nuevamente voy a utilizar la propiedad o la definición de los logaritmos. Voy a tomar la base, que en este caso es 81, lo voy a elevar al resultado del logaritmo, en este caso un medio, y esto va a ser igual al argumento que es x. Recuerden que una potencia fraccionaria la puedo convertir a radical, entonces 81 a la 1 medio va a ser igual a raíz cuadrada de 81 y ese es el valor de x. Si yo extraigo la raíz cuadrada de 81, recuerda que tengo dos resultados. Voy a tener más menos 9 es igual a x. Pero como en los logaritmos el argumento siempre debe ser un número positivo, entonces aquí voy a tomar el resultado positivo. En este caso x es igual a 9. En el siguiente ejemplo ya tengo una operación, ¿sí? Tengo una suma, me dice logaritmo base 3 de x más el logaritmo base 3 de 6 es igual a 2. Recuerda que si yo tengo este tipo de operaciones con la misma base en los logaritmos, puedo aplicar la propiedad del logaritmo. En este caso sería la propiedad del producto. Puedo expresar esta suma de logaritmos como un logaritmo con un solo argumento. En este caso sería logaritmo base 3 del producto de los dos números de x por 6. Sería 6x igual a 2. Entonces ya tengo un logaritmo con un solo argumento, el cual puedo expresar de acuerdo a la definición del logaritmo como una potencia. Tomo la base, que en este caso es 3, lo elevo al resultado del logaritmo, 3 al cuadrado, y esto va a ser igual al argumento, 6x. ¿Sí? Es lo mismo que si tuviera 6x igual a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sabemos que es 9. El número que está multiplicando a la x, observa que ya nos quedó como una ecuación lineal. El 6 está multiplicando, pasa dividiendo 9 sobre 6. Que esto también puede ser igual si yo simplifico esta fracción a 3 medios, divido entre 3, 9 entre 3, 3, 6 entre 3, 2. O como número decimal 1.5. Y este es el resultado del ejemplo número 5. Nuevamente en el ejemplo 6 nos presenta una expresión logarítmica con dos términos. Recuerda que para poderla reducir a un solo argumento debe ser de la misma base. En este caso observamos que la base es 4. Entonces podemos reducir esta expresión que está como una diferencia con un solo argumento, que me quedará como un cociente, una división, aplicando la segunda propiedad de los logaritmos. Me quedaría logaritmo base 4 de 48 sobre x, y esto es igual a 2. Observamos que ya tengo un solo argumento, entonces ya puedo aplicar el concepto o la definición del logaritmo para transformarla a una expresión exponencial. Tomo mi base, en este caso es 4, se eleva
al número que está después del signo igual, al resultado del logaritmo, que sería 2, y esto es igual al argumento, en este caso 48 sobre x. Desarrollo las operaciones que me aparezcan. 4 al cuadrado es igual a 16, igual a 48 sobre x. Para encontrar el resultado de x, aquí primero tengo que pasar esta x que está dividiendo a pasar a multiplicar. Entonces sería 16x es igual a 48. Por lo tanto, este 16 que está multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría x igual a 48 entre 16. Al realizar la división obtengo que 48 entre 16 es igual a 3. Este sería el resultado del ejemplo número 6. Pasamos al ejemplo número 7. Igual, tengo aquí una diferencia de dos logaritmos de la misma base 10. Los voy a expresar de la misma manera que en el ejemplo anterior, como un logaritmo con un solo argumento, porque son de la misma base. Entonces yo tengo logaritmo, ¿sí?, del primer número, que sería x cuadrada más 1, entre el segundo número, que sería x menos 2, y esto debe ser igual a 1, que es el resultado que me está manejando esa ecuación. Entonces de aquí voy a utilizar la definición de logaritmos para expresarlo como una potencia. Voy a tomar nuevamente la base. ¿Cuál es mi base? En este caso es 10. Lo voy a elevar al resultado del logaritmo, 10 a la 1, y esto va a ser igual a el argumento, x cuadrada más 1 sobre x menos 2. Desarrollo operaciones y despejo, quito la división. 10 a la 1 es 10. Esta expresión que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. X menos 2 igual a x cuadrada más 1. Desarrollo la multiplicación que aparece aquí, quedaría 10x menos 20 igual a x cuadrada más 1. Si observas, ya me queda una expresión cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática yo la voy a igualar a 0, entonces todo esto que está del lado izquierdo lo voy a pasar con signo contrario al lado derecho. Quedaría x cuadrada menos 10x más 1 más 20 igual a 0. Reduzco términos semejantes, quedaría x cuadrada menos 10x más 21 igual a 0. Y resuelvo la ecuación cuadrática que me quedó. En este caso es fácil resolverla por factorización. Voy a buscar dos números que sumados den menos 10 y multiplicados den más 21. Los números son x menos 3 y x menos 7. Si yo sumo menos 3 menos 7 me queda menos 10, y si multiplico menos 3 por menos 7 queda más 21. Cada uno de los factores lo igualamos a 0. X menos 3 igual a 0. X menos 7 igual a 0. Despejamos. Queda x igual a 3 y x igual a 7. Tengo dos resultados de x. Aquí lo único que tengo que verificar es que al sustituir los resultados de x me queden números positivos. Si yo sustituyo el 3, quedaría 3 al cuadrado, que es 9 más 1, 10.
3 menos 2, 1. Entonces el 3 sí es resultado porque el argumento es positivo. Igual, si sustituyo el 7, sería 7 al cuadrado, 49 más 1, 50. Entonces también es un número positivo. Y aquí 7 menos 2 son 5, son números positivos, entonces ambos resultados son válidos para esta ecuación logarítmica. Este sería el ejemplo número 7.